Buenas tardes, estimados alumnos, ¿cómo están? Chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Cómo les va? Con el friecito, ¿verdad? Sí. Hola, Bien. profe, buenas tardes. Hola, Paulina, buenas tardes. Bien, pues vamos a comenzar nuestra clase de hoy, ¿ok? Hoy vamos a ver un concepto que se llama IPL, que hoy en día se llama boot, ¿ok? Bueno, antes de comenzar, quiero hacer un comentario acerca de las tareas que me están mandando. Están muy buenas las tareas, los felicito. Hacen muy buenas investigaciones. Y acerca de lo del sistema operativo y que me estaban hablando de Windows y todo esto, que he visto sus tareas y se me hace raro que en el Internet hayan discriminado una versión de Windows muy importante, que yo les voy a comentar. Resulta que cuando Windows empezó, pues obviamente empezó la versión 1, ¿verdad? Y la 2, pero esas versiones nadie las peló. No. Yo tengo, todavía por ahí debo tener un disquete con el Windows 1. Se veía vaciado. Era prácticamente un DOS, pero así muy chistoso, ¿no? En realidad el Windows de aquellas épocas de los 70s, digamos que el bueno era el 3.0, que es el que ustedes me han mencionado en las tareas. Pero, curiosamente ahí no aparece, no menciona, y estoy hablando de Internet, y de ustedes, porque ustedes pues, obviamente no lo saben. Una versión que se llamó la 3.11. Sí estaba la versión 3.0, luego sacaron una variante que era la 3.1, la 3.10, y luego salió a finales, mediados de los 70, la versión 3.11. Cuando trabajamos con esas versiones que fueron las más aceptadas en el medio, ajá, en esas épocas nosotros armábamos las redes con cable coaxial. Ya vamos a hablar de las redes también, y nos costaba mucho trabajo andar buscando los drivers y hacer las conexiones y todo esto. Y entonces llegó la versión 3.11 y pues la novedad, ya saben, cuando llega algo nuevo, pues lo agarramos, ¿no? No sabemos ni para qué sirve, pero la agarramos. Y pusimos la versión 3.11, pues trabaja igual que la 0, que la 3.0. O sea, hace lo mismo, exactamente lo mismo, sí. Hacía exactamente lo mismo. Quizás venía un poco más robusta, lo que ustedes quieren. Pero fíjense que lo chistoso es que en aquella época, como todo esto venía de Estados Unidos y aunque venía retrasado, nos llegaba para acá, no sabíamos que esa versión que sacó Microsoft del Windows 3.11 ya nos podía hacer las conexiones de red de forma casi automática, es decir, ya venía integrado dentro de este software del Windows, de este sistema operativo Windows, ya venía integrado todo lo necesario para hacer las conexiones de red, pero no lo sabíamos, ni siquiera nosotros los profesionales de la computación, no sabíamos que esa versión traía instalada esas opciones ya por default, fíjense, y seguíamos batallando, buscando cómo hacer las conexiones de red y todo, ¿no? Y hasta que en alguna ocasión, ya después de mucho tiempo, ¿no? Nos enteramos que esa versión traía todo esto para las redes. Y les comento esto porque curiosamente, incluso hoy en día, cuando llegan las actualizaciones de Windows, tan latosas que son, ¿verdad? Porque nomás llegan así y no nos avisan y nos echan a perder el tiempo y no sabemos que van a llegar y a veces tenemos prisa porque necesitamos trabajar y entonces entran y nos dan en la torre, ¿ok? Y llegan las actualizaciones y díganme ustedes, ¿saben qué es lo que traen de novedad esas actualizaciones? Solamente los que están muy metidos allá, ya casi a un nivel de hacker, ¿verdad? Son los que a lo mejor se meten a investigar y ver qué es lo nuevo que trae. Pero, digamos, nosotros como humildes usuarios de las computadoras, no tenemos ni la más mínima idea de que cuando llega una actualización, qué es lo que nos va a modificar dentro de nuestro programa. ¿Ok? Y pues el caso fue desde entonces, ¿verdad? Que la versión 3.11, que fue muy socorrida, fue la versión que más se utilizó de Windows, ¿verdad? Hasta que llegaron las otras versiones.
y no sabíamos que servía para hacer las conexiones de red. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a retomar la clase. La clase pasada lo último que vimos fue la cuestión del hardware y del software, ¿verdad? No sé si ya vieron la grabación, ¿verdad? Pero bueno, el hardware y el software. Y entonces llegamos a una conclusión, ¿verdad? De que preguntaba yo, ¿qué cosa es más importante? ¿El hardware o el software? Pero hay muchos que dicen, ay, no, es que las máquinas son muy caras. Pues sí, pero lo que pasa es que no tienes idea a veces de algunos programas lo que cuestan, ¿verdad? Que son bastante caras, bastante caras. Entonces decíamos que sin software, pues prácticamente no hay computadora, ¿verdad? Es decir, como un carro sin gasolina, ¿no? Entonces un coche sin gasolina, pues no nos sirve de mucho, ¿verdad? Bueno, pues también les comento que en aquellas épocas, digamos, en los 60s, los 70s, hasta finales de los 70s, el software que se necesitaba para manejar las aplicaciones, lo que hoy conocemos como programas de aplicación, en aquellas épocas no existía. Entonces las empresas, aparte de que las computadoras se tenían que rentar porque no se vendían, se rentaban y eran por una lanísima tremenda. Yo lo supe porque, bueno, yo toda mi vida he trabajado así para IBM de México, ¿no? Entonces, IBM rentaba las computadoras, pero con unas cantidades estratosféricas que por esa razón solamente las grandes empresas, las que tenían capitales muy fuertes, son las que podían tener computadora en aquellas épocas. Estoy hablando finales de los 60, principios de los 70, ¿no? Y estas empresas, aparte de tener que pagar la renta de sus computadoras, también tenían que contratar los servicios profesionales de los programadores analistas. ¿Okay? El programador analista es la persona que tenía que buscar, analizar, por eso se llamaba analista, ¿no? Y crear el programa para hacer lo que se necesitaba. Entonces, por ejemplo, hoy en día, si ustedes tienen su empresa o ponen un negocio, lo que sea, ustedes van a la tienda de computación, que luego así le llaman, ¿verdad? Donde venden software, y, oye, un programa para hacer facturas, pues mira, aquí tengo esto, se escoge. Entonces ustedes lo escogen, se lo llevan, y lo instalan en su computadora, y en 3 días máximo ustedes ya están trabajando. En aquellas épocas las cosas no eran así. En aquellas épocas se necesitaba todo un conjunto de personas, un cuerpo, un departamento completo, donde estaban los analistas y los programadores que se dedicaban a buscar e investigar cómo se hace, por ejemplo, una nómina. ¿Ok? Y entonces el analista empezaba a ver a las demás, a los usuarios que hacen la nómina, ir a aprender a hacer la nómina. ¿Ok? Entonces, los analistas tuvieron que ir aprendiendo poco a poco todas las facetas de una empresa. ¿Para qué? Pues para poder decir cómo se tenía que hacer el programa. Y después venían los programadores y entonces empezaban a escribir las instrucciones con algo que se conoce como lenguajes de programación. Y con eso fabricaban, hacían, desarrollaban los programas de aplicación, los que ahora conocemos como programas de aplicación y que se compran en el mercado. Antes los tenían que hacer estas personas y, por ejemplo, para hacer una nómina, pues un cuerpo de 4 o 5 personas se tardaba cerca de un año en desarrollarla, ¿sí? Y yo, pues, fui partícipe y muchas veces me tocó el hecho de que nos encargaban de diseñar un sistema y cuando terminábamos ya había cambiado, había sido modificado, la ley hizo modificaciones, entonces, y por esas razones es que los programas se tardaban mucho en realizarlos. ¿Ok? Ya fue hasta fines de los 70s, principios, en la década de los 80s, cuando empezaron a aparecer empresas, vamos a decir, fabricantes de software. ¿Ok? Empresas que se dedicaban ya a tener los programas ya elaborados, como hoy en día, y que los vendían a las empresas para que entonces, en lugar de tardarse un año en tener la nómina, pues ya te vas a dar 2, 3 meses en lo que se hace la implementación, en lo que conoces el programa, en que se te enseña a manejarlo, operarlo y todo esto. ¿Ok? Pues las computadoras de antes eran muy sencillas. Eran sencillas, sencillas, sencillas. ¿Ok? Entonces, realmente el software de aquella época realmente era
el sistema operativo. Era lo principal. ¿Ok? Y esas computadoras tan sencillas solo saben sumar y comparar. Y de esa manera hacen todas las operaciones. ¿Sí? Aunque ustedes no lo crean, las computadoras solo suman y comparan. Por eso se llaman ahora digitales o lógicas, porque hacen comparaciones lógicas. Y haciendo este tipo de comparaciones y sumando, es como pueden hacer todas las operaciones. Bueno, antes que eran mucho más sencillitas, pues entonces lo único que hacían, ¿no? Sumar, 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 en total de las ventas, saca la nómina, súmale, réstale, y multiplica, cosas así, ¿no? Sencillas. Hoy en día las computadoras son tan complejas, son entre más chiquitas y más potentes y más poderosas de aquella época, y que pueden hacer muchísimas más cosas que nada más sumar y comparar. Sin embargo, las operaciones aritméticas las siguen haciendo de la misma manera. Lo que pasa es que ahora saben hacer muchísimas cosas más que antes no hacían. Pero además, no todas las computadoras pueden hacer todo lo que nosotros conocemos. Nosotros sabemos que agarramos una computadora, una laptop, por ejemplo, entramos al Google y le decimos que quiero ver los mapas de la República y vemos una ciudad y todo eso. Entonces, todo eso no se podía hacer en aquella época. ¿Ok? No se podía hacer. Lo que se hacía en aquellas épocas era sacar, digamos, lo normal de la administración de una empresa. Los reportes de ventas, los reportes de compras, los pagos de impuestos, la contabilidad, el pago de las comisiones, los pagos a los proveedores, las compras, el inventario, todo esto, ¿ok? Y todo eso es lo que siguen haciendo las computadoras grandes de hoy en día. Si ustedes van al banco, están viendo ahí a todo el montón de cajeros, los cajeros no están utilizando ni laptops, ni están utilizando PCs para hacer el seguimiento y la atención al cliente. Los operadores, las personas que tienen el banco están utilizando unas pantallas que se llaman terminales y que están conectadas a una supercomputadora, una macrocomputadora. Esa computadora, esto, por ejemplo, los señores que están en el banco no pueden hacer lo que nosotros hacemos con nuestra PC o nuestra laptop en la casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, digamos, las computadoras están diseñadas y pensadas para hacer cierto tipo de trabajo. ¿Ok? Y ya no fue sino hasta la década de los 80s, cuando llegaron las PCs, que también les comento, las PCs, las primeras, eran unos juguetitos comparados con las macros y hasta con las mini computadoras de aquella época, ¿no? Porque había macros y había minis y ahora se llaman micros, ¿no? Microcomputadoras. Pero les estaba yo comentando que las computadoras solamente saben sumar y restar y comparar. Entonces, y ustedes me dirán, ay, ¿cómo crees que así lo van a hacer? Bueno, entonces miren, por ejemplo, una multiplicación. ¿Qué es una multiplicación? A algunos de ustedes me podría expresar con sus palabras, como ustedes me lo puedan decir, ¿qué es una multiplicación? Chicas, ¿ahí están? ¿No están? Sí, profesor, aquí estoy. A ver, Monse, dime tú, explícame con tus palabras, ¿qué es una multiplicación? Para ti, ¿qué es una multiplicación? Es una operación matemática que lleva un resultado. Ajá. ¿Y cómo se hace, cómo se ejecuta una multiplicación? Pues multiplicando. Multiplicando, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que, miren, las computadoras, bueno, no las computadoras, las máquinas nos vienen a facilitar todo. Cuando yo era niño, hace muchos años, porque aquí es donde me ven, tengo 72 años, ¿ok? Entonces muchas veces dirán, ay, está inventando. No, no, yo saqué muchos aparatos que había en México, muchos aparatos, los saqué para meter computadoras, las primeras computadoras que llegaron aquí en los principios de los 70s y a finales de la década de los 60 yo empecé a tener contacto con las computadoras, por eso es que sé algunas cosillas que ustedes obviamente pues ni idea, ¿verdad? Ajá, entonces, y lo que ha sucedido es que han venido la tecnología
ha venido a ayudarnos mucho, pero no nos ha dejado que nosotros nos desarrollemos mentalmente, ¿no? Por ejemplo, los chavos en la escuela llevan una sumadora, y cuando tienen que sumar, vale, con la sumadora, entonces ya no usamos prácticamente el coco, ¿sí? Y entonces, pues, estamos acostumbrados a esa situación, pues es lógico, ¿no? Pero bien, yo les comento que la multiplicación no es más que una sucesión de sumas. Si no están de acuerdo conmigo, alguien dígame, ¿sí? Porque miren, por ejemplo, si yo digo 3 por 4, ¿qué quiere decir? Pues que voy a sumar 3 veces 4. Es 3 por 4, o sea, 3 veces 4. ¿Ok? Entonces, decimos, ¿cómo? Ah, pues multiplica. Y luego le decimos a la sumadora o le decimos a la computadora que multiplique, nos da ese resultado, pero internamente no sabemos cómo lo hace. ¿Ok? Y esto viene a colación por lo siguiente. Para que una computadora haga una multiplicación que necesita, ¿alguien me dice? Brian, buenas tardes. A ver, Pau. Hola. Entonces, para que la computadora haga una multiplicación, ¿qué necesitamos? ¿Ven? Yo les digo, necesitamos un software, una instrucción, un programa, algo que le tiene que decir al procesador cómo se hace una multiplicación. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Bien, vamos a ver, aquí miren, tenemos en la pantalla esto. La unidad de proceso solamente suma y compara. Y vamos a ver lo de la multiplicación, aquí como en la explicación que les voy a poner, dice, la multiplicación solo es una sucesión de sumas, ¿no? Entonces decimos 4 por 3, y nosotros ya mentalmente, pues ya sabemos 12, ¿no? Pero vamos a los... ¿Cómo haría un programa, o mejor dicho, cómo hace el programa esa multiplicación? Yo lo voy a poner aquí, digamos, muy resumido, pero en realidad todavía va más desglosado, ¿ok? En la programación, esto tendría que hacerse de una forma mucho más grande de lo que aquí aparece. Entonces, por principio de cuentas, vamos a decir, mira, vamos a asignar letras porque en las computadoras, pues normalmente no están viendo las cifras, los números, las letras, ¿no? Sino que nosotros tenemos que alimentarla, y al alimentar eso, ¿a dónde va a parar? Va a parar a un campo. Y para que la computadora lo lea, necesitamos asignarle dentro de programación algo para identificar. Entonces aquí vamos a llamar la letra A, ¿sí? Que es el 4. La letra B, digamos, uno es el multiplicando y otro es el multiplicador, ¿no? Entonces el A va a valer 4, B 3, que es la opción que tenemos aquí marcada. Y también le vamos a decir a la computadora que me aparte por ahí un lugarcito que se va a llamar C y que se vale 0. Y otro que se llama D y que también vale 0. ¿Ok? Estamos aquí indicando. Entonces aquí tenemos en graficado, los pasos que el procesador tendría que seguir. Entonces le decimos aquí, mira, procesador, tú tienes que asignarme primero un lugar que se llama A, un lugar en la memoria RAM, un lugar llamado A y le das el valor de 0. Un lugar llamado B, le das valor de 0, otro al C y otro al D, y a todos les das valor de 0 al inicio. Y después me vas a leer lo que tengas en A. Y en este leer, por eso le decía que se desglosan más instrucciones, ¿no? Leer A significa ir a buscar donde el usuario va a alimentar la primera cifra, ¿ok? Que en este caso sería el 4, ¿sí? Si no me entienden como voy, me dicen para que yo les explique cómo está esto, porque es muy importante que vean esto que es muy sencillo y que por qué las computadoras nada más suman y comparan, ¿ok? Entonces le digo, lee A. Y cuando lee A, ¿cuánto vale? 4. ¿De dónde salió el 4? El usuario lo alimentó, ¿ok? Después le decimos, lee ahora el B. Y el B vale 3. Que también lo alimenta el usuario. El usuario dice, a ver, computadora, multiplícame 4 por 3. ¿Ok? Pero en el programa no vamos a decirle multiplica 4 por 3. Tenemos que decirle multiplica lo que te dieron aquí, acá por esto que te dieron en el otro lado. ¿Ok? Y después de leer la información, la computadora ya sabe que tiene por un lado un 4
y por otro lado tiene un 3, el valor 4 y el valor 3. Y entonces la instrucción que sigue dice, suma A, o sea, suma el valor o el contenido de A, súmalo a C. Entonces, pregunto y díganme, en este momento, de aquí arriba de la suma, ¿cuánto vale A? A, 4. 4, exacto. ¿Cuánto vale C? Antes de 0. sumar. Y en 0. este momento le sumamos 4 a 0, ¿cuánto me quedan? 4. 4. Entonces tengo A y C valen 4 los dos, ¿de acuerdo? La siguiente instrucción sería, ahora, súmale un 1 a D. D vale 0, porque primero dijo que era un 0. Y al sumarle 1 en este instante, entonces D, ¿cuánto vale? 5. D, la D. A, 1. No. Entonces tengo en este momento C tiene el valor de 4 y D tiene el valor de 1, que inicialmente estaban en 0. Y después viene la operación lógica y la comparación. Dices, se compara el contenido de D contra el contenido de B. Entonces, D vale 1 y B vale, ¿cuánto vale B? 3. 3. Entonces, ¿son iguales? No. Y No. entonces, tómate la opción de regresarte acá y vuélvele a sumar el contenido de A. Ahora se lo sumas nuevamente a C. Como C ya tiene un valor de 4, le va a sumar nuevamente 4 y ahora ¿cuánto va a valer C? 8. 8. Y le dice ahora, súmale otra vez un 1 a D, que valía 1, y le suma 1, ahora ¿cuánto vale D? 2. 2. Entonces ahora, C vale 8 y D vale 2. 2. Y vuelve a comparar. Dice, ¿cuánto vale D? Vale 2. ¿Y cuánto vale B? Vale 3. ¿Son iguales? No, ¿verdad? Entonces No. regrésate otra vez y vuélvele a sumar lo que tienes en A, se lo sumas a C. C en este momento vale 8 más 4, ¿cuánto es? 12. 12. Y le vuelve a sumar 1 al D, que D vale 2 más 1, 3. 3. Y lo vuelve a comparar. ¿El valor de D es igual al de B? No. A ver, si aquí ya vale D vale 3, ¿cuánto vale B? 3. Ah, entonces ya valen lo mismo. ¿Por qué? Porque por aquí ya pasé 3 veces, ya sumó D vale 3 y B vale 3. Entonces, ¿son iguales? Sí. Entonces ahora imprímeme C. ¿Cuánto vale C? Aquí se lo sumó 3 veces. ¿Cuánto vale C? 12. 12. ¿Y cuánto es el resultado de multiplicar 4 por 3? 12. Ok. ¿En qué momento la máquina multiplicó? Nunca, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? La máquina solamente sumó. Aquí está, sumando. Y acá, comparando. Pero jamás multiplicó. Sí, sí. Así que, ¿sí me entienden? ¿Sí se dan cuenta? Ajá. Maestro, yo no lo entendí. A Yo ver, tampoco. ok, no se preocupen, no se preocupen. Vayan a... Perdón. No pidan perdón. Ustedes aquí están para que aprendan algo que desconocen. Ok, no se preocupen. Ya como les dije, no entienden, pregúntenme, no les dé pena. No tienen por qué saber esto. Si lo supieran, ustedes dan las clases, ¿no? Mira, aquí en el programa, o sea, esta gráfica que está aquí, porque además los programadores reciben las gráficas que hacíamos los analistas. En las gráficas dábamos las instrucciones y los cuadritos tienen un significado específico para la programación. ¿Ok? Entonces, aquí en este programita, le estoy diciendo a la computadora, al procesador, mira, ábreme un campo que se llame A y que valga 0. Igual uno que se llama B, C y D. Y a todos les vas a poner 0 porque está arrancando el programa. Después vas a leer algo que se llama A y que eso lo va a proporcionar el usuario. En este punto del programa, aquí, en esta parte de aquí, A vale 4.
¿Ok? El programador no sabe ni le importan los valores, ¿eh? Entonces aquí va a valer 4. ¿Ok? Y luego le decimos lee B, que es otra información que proporciona el usuario. Entonces, en este momento, la computadora, el CPU, ya tiene un lugar en la memoria que se llama A y que tiene un valor de 4. Y otro lugar llamado B, que tiene un valor de 3, que lo tengo aquí escrito. ¿Ok? Y luego empezamos a hacer un proceso que le decimos el procesador tiene que hacer lo siguiente. Tiene que sumar el valor de A, que lo leyó, y que sabemos que en ese momento que vale 4, aunque no lo sepamos, ¿no? Vale 4, y se lo va a sumar a C. Como C vale 0, la primera vez que lo suma, entonces las dos letras valen lo mismo, 4 y 4, ¿ok? Y al mismo tiempo suma un 1 a otro lado que se llama D, que también vale 0. Entonces, en este momento aquí, hasta aquí, tengo A vale 4, C vale 4 y D vale 1, ¿ok? Y también tengo B que vale 3. Entonces luego le digo al procesador que compare el contenido de D, que vale 1, contra el contenido de B, que vale 3. Si no son iguales, entonces se regresa, no me diga que la flecha se regresa, y le suma otra vez lo que vale A, se lo suma a C. Entonces, en este momento, como es la segunda vuelta, entonces al sumar 4, se lo suma a los otros 4, entonces ya ahora C vale 8. ¿Hasta aquí sí ya vamos bien? Chicos, chicas, Sí. ¿sí? ¿Paulina? ¿Brian? ¿No? Sí, ¿Sí? sí, Bueno, profe. ok, entonces lo repito. Cuando aquí dice que no son iguales y regreso acá y lo suma, ya va a sumar por segunda ocasión el mismo valor. ¿Por qué el mismo valor? Porque el valor que tiene A no ha cambiado para nada. A sigue valiendo 4 hasta que lea otra A. ¿Ok? Entonces, ya aquí al dar la primera vuelta, le suma 4, lo suma 2 veces a C. Entonces, al llegar a este punto en la segunda vuelta, C ya vale 8. ¿Ok? Y entonces agarramos y le decimos al procesador que le sume un 1 a D, que en la segunda vuelta, pues ahora vale 2. Por decir algo, el D es el contador de las vueltas, ¿no? Entonces aquí D me va a decir que ya llevo dos vueltas, 2 veces. ¿Ok? Que le he sumado 2 veces, le he sumado 2 veces la A, se la sumé a la C. Y luego vuelvo a comparar las vueltas que he dado, que es el valor de D, lo comparo contra B, porque B me dice que yo lo tengo que sumar 3 veces. Pero como nada más van 2, entonces el contenido de D que vale 2 no es igual a B. Y entonces vuelve a repetir el ciclo y regresa. Y ahora, por tercera ocasión, le va a sumar el contenido de A, que vale 4, se lo va a sumar al contenido de C, que vale 8. Y cuando se lo sumó por tercera ocasión, entonces C ya vale 12. Y entonces abajo, otra vez a la siguiente instrucción, ahora, vuélvele a sumar un 1 a tu contador D, que valía 2, y ahora ya vale 3. Entonces el contador D me va indicando cuántas veces lo he sumado. Y entonces lo comparo. ¿Cuántas veces has sumado contra las veces que tienes que sumar, lo que son 3 y 3? Como ya son iguales, entonces le digo, bueno, pues ahora dame el resultado. O sea, imprime C o despliega C o lo que sea. Y entonces, ¿cuánto vale C? Vale 12. Y no importa que sean 4 y 3, vamos a hacerlo, por ejemplo, 2 veces. ¿Qué les parece si decimos que vamos a decir 5 por 2? ¿De acuerdo? Entonces, según esto, bueno, de aquí daríamos la orden que se regrese hasta acá al inicio, ¿no? Y entonces va a borrar A, que tenía 4, va a borrar B, que tenía 3, va a borrar C, que también tenía 3, y va a borrar D, que tenía, C tenía 12 y D tenía 3.
los borra, los inicializa de nuevo a ceros y entonces lee la siguiente cifra, que entonces A sería un 5. Y va a leer B, que es un 2. Y llega para acá, dice, a ver ahora, sumamos A, que vale 5, a C, que vale 0, y entonces los dos en este momento valen 5. Y le sumo un 1 al contador, que valía 0, y en este momento entonces D vale 1 y C vale 5. Y luego compara. El valor de D, que es 1, lo compara contra B, que es 2. Como no son iguales, se regresa nuevamente acá y vuelve a sumar el valor de A, que es 5, se lo suma al valor de C, que también es 5, y entonces me da 10. Le suma 1 al contador de... Ay, perdón. Perdón. Le suma 1 al contador de, que vale 1, y ahora D vale 2, y C vale 10. Y luego vuelve a comparar, dice, el valor de D, que vale 2, ¿es igual al valor de B, que también vale 2? Sí. Ah, pues entonces ahora dime cuánto tienes en C. Y entonces es cuando sale el resultado de 10. Entonces 5 por 2 son 10. Entonces, bajo este esquema, no importa cuánto valga A y cuánto valga B. El chiste es que la máquina tiene que sumar tantas veces un elemento, que sería el valor A, lo va a sumar tantas veces como lo indique el valor B. Y que eso es la multiplicación. Una sucesión de sumas, o sea, son sumas repetitivas, ¿no? Si decimos 20 por 2, quiere decir que el 20 lo tenemos que sumar 2 veces. Si decimos 30 por 100, entonces tenemos que decir que el 30 hay que sumarlo 100 veces. ¿Sí? Sí les cayó el 20, como dicen luego. ¿Sí capiscan? Sí, ya, un poco más. Y por ejemplo, eso es en la multiplicación y también es lo mismo en restas y en sumas. Bueno, la suma es la operación aritmética que hacen las computadoras, ¿no? ¿Sí? Pero con las restas igual. Con las restas jamás se resta, y es más, eso se lo voy a dejar de tarea para la próxima clase. Váyanle pensando. Sumando y comparando, la máquina puede restar, como dicen en la televisión, aunque usted no lo crea. Yo se los voy a demostrar la próxima clase. La próxima clase les voy a presentar este diagrama, pero con una resta, para que vean cómo la computadora me va a dar el resultado sin decirle, nunca jamás va a restar. Nunca, así como aquí, nunca multiplicó, pero me dio el resultado de una multiplicación, ¿no? Y la instrucción es multiplicar, ¿no? Y cuando a la computadora se le dice multiplica, ¿qué es lo que hace? Empieza a sumar, sumar, sumar y sumar. Eso es lo que hace. Y cuando le decimos restar, igual, empieza a sumar, a sumar, a sumar, a sumar, y comparar, y al final nos da el resultado. Y lo mismo hace con la raíz cuadrada y todo esto. Sí, claro. Si le voy a pedir que me muestre el mapa de la Ciudad de México, que me diga la hora, pues nada tiene que ver las sumas y las comparaciones, ¿verdad? Pero las computadoras de antes y las macros y las computadoras que utilizan los bancos y todo eso, pues sus procesadores suman y comparan a una velocidad increíble, se llaman nanosegundos, que son una millonésima de segundo. Son velocidades que no podemos nosotros concebir, ¿no? Pero en realidad, las computadoras así trabajan. Ajá. Obviamente, para que esto suceda, pues primero necesitamos cargar el sistema operativo en la memoria. Ajá. Y también tenemos que cargar el programa de aplicación, porque el programa de aplicación es el que le va a indicar al procesador paso a paso las instrucciones de los programas. Ajá. Paso a paso, muy desglosado. Por eso yo les comenté que aquí todavía, así como lo ven, todavía va más desglosado, porque las instrucciones que el CPU, el procesador, recibe es de, ¿y cómo le hago para poner A igual a 0, no? Son instrucciones, son todavía un desglose más de instrucciones para que una computadora pueda poner a ceros un campo. No nada más decirlo, ponlo a ceros y ya se acabó, ¿no?
Entonces, ¿todo eso de dónde viene? Del software, del sistema operativo, es el que se encarga de hacer todo esto. Ajá. Por esa razón es que el sistema operativo siempre se encuentra en un disco duro al alcance del procesador. Y a una orden de un comando se carga hacia la memoria RAM. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es el proceso de esto? El sistema operativo son instrucciones. ¿Y dónde están esas instrucciones? Pues están normalmente en un disco duro. Hoy en día están en el disco duro, ahí están. ¿Por qué? Porque en el instante que se requiere que la máquina se encienda, tiene que estar disponible para que se suba a la memoria RAM. Porque ahí es donde se hace todo, en la memoria RAM. ¿Ok? Si ustedes una computadora le quitan, le retiran la memoria RAM físicamente, le sacan la tira esta, si ya lo vimos en las clases, ¿verdad? Incluso por ahí ustedes ya hicieron una tarea de los diferentes módulos y tipos de memorias que existen. Pero si ustedes en un momento dado a su PC le retiran la memoria RAM y le apachurran el botón de encendido, la máquina no va a arrancar. ¿Por qué? Porque no tiene dónde trabajar, entonces la prenden y cuando dice, oye, tengo que jalar el sistema operativo, ya lo encontré, pero ¿a dónde lo cargo? ¿Sí? Y entonces es cuando manda un mensaje que dice, en inglés, a veces en español, de que no encontró el sistema operativo en el disco de arranque. ¿Ok? Porque eso tiene que estar siempre. Y antes, en las primeras computadoras, eso se hacía de forma manual. Se escribían las instrucciones, esas instrucciones se llamaban OCLs. En inglés, Operation Control Language, lenguaje del control de operaciones. Entonces escribíamos ahí, load, carga, ¿no? Y ahí le daban las instrucciones. Y eso es lo que se llamaba IPL, Initial Processing Load, la carga del proceso inicial. Eso era antes, el IPL. Cuando las primeras PCs aparecieron en la década de los 80, se tenía que insertar un disquete que contenía el sistema operativo que ahora se llamaba DOS. El sistema operativo de las máquinas anteriores se llamaba OS, Operation System. Y después con las PCs apareció el DOS, Disk Operation System, sistema operativo en disco, ¿no? Y se daba la orden y con eso ya cargaba la PC. PC, acuérdense que PC significa Personal Computer, ¿no? Computadora personal. Las computadoras de antes era una computadora grandota y un solo procesador y le conectaban un montón de pantallas y esas pantallas se llamaban terminales, como las del banco. En el banco lo que manejan los empleados de ahí, las personas, los operadores, son terminales. ¿Ok? Que es muy distinto a que hoy en día una empresa que tiene una red de PCs, esas son PCs. Entonces la computadora PC se llama PC porque finalmente la computadora que costaba antes muchos miles de dólares y que solamente tenían las empresas, llegó a manos de las personas, de nosotros, y entonces ya está a nuestro alcance, y es cuando se llamaron Personal Computer, computadora personal. ¿Ok? Pero esas computadoras personales, de todas maneras, trabajan con sistema operativo. Entonces, antes se llamaba DOS, se metía el CD, un disquete, no es CD, era un disquete de 5 pulgadas, y ahí estaba el sistema operativo y lo leía, y después se quitaba uno ese disco y empezaba uno a meter los discos donde estaban los programas, y luego donde estaban los datos, y luego a teclearlos, ¿no? Hoy en día, todo este procedimiento es automático y está indicado por las instrucciones de la memoria ROM. Cuando prendemos la computadora, lo que está en la memoria ROM le dice al sistema, búscate el sistema operativo que está en el disco duro. Y entonces, ya que lo encontraste, cárgalo a la memoria RAM. Ese proceso se llama boot. Cuando dice, oye, bootea la máquina. Es raro que alguien diga así, ¿verdad? Pero en el ámbito de sistemas no falta el que dice, oye, bootea la máquina. Bootear la máquina significa encenderla, arrancarla, ¿sí? Bien, este proceso de bootear, busca el sistema operativo en el disco principal de arranque, porque las computadoras pueden tener más de un disco.
O pueden tener un solo disco y luego nosotros podemos decirle a la computadora que lo divida en dos, como si fueran dos discos. Y entonces la PC maneja un disco como si tuviera dos o tuviera tres. Cuando se dividen los discos así en partes, cada sección se llama que lo estamos particionando. Y cada parte dividida del disco se llama partición. Y entonces la PC toma la partición número 0, siempre empezamos de 0, 1, 2, 3. Nosotros estamos acostumbrados que cuando numeramos decimos, empezamos del 1 al 9, pero en realidad son 10 dígitos. Entonces empezamos desde el 0 al 9. ¿Ok? Entonces la partición 0 es la partición principal donde va el sistema operativo. Y las demás particiones no sirven para ir almacenando los datos. Después les voy a explicar y les voy a platicar cuál sería el objetivo de hacer esto y cuáles son los beneficios de particionar un disco duro. ¿Ok? Entonces, cuando booteamos una PC, busca el sistema operativo en el disco principal, lo encuentra y entonces lo copia o copia parte de ese sistema operativo, lo copia en la memoria RAM. ¿Ok? Y cuando se requiere trabajar con algún programa de aplicación, pues también solo basta llamarlo desde el disco duro donde se encuentra instalado y también entonces el sistema operativo lo carga también en la memoria RAM. Y todo eso son instrucciones escritas en algún lenguaje de programación al detalle máximo. ¿Ok? Al detalle máximo. ¿Ok? Y es igual. Tanto las macros, las minis y las micros, todas manejan sistema operativo. Antes se llamaba OS y ahora se llama DOS. ¿Ok? Y lo chistoso, las máquinas grandotas, como la del banco, solamente tienen un procesador. ¿Ok? Y con ese procesador atiende a todas las terminales que estén conectadas a esa computadora. Ajá. Y solamente carga un solo sistema operativo, que nada más tiene un solo procesador y que atiende a todo el mundo. Sin embargo, las computadoras modernas, y cuando hablo de computadoras modernas, me refiero a las PCs, porque ya las macros y las minis ya prácticamente desaparecen, nada más la tienen en grandes empresas como los bancos, en la NASA, etcétera, ¿no? Pero todos nosotros manejamos PCs. Entonces, todas estas computadoras modernas pueden usar más de un procesador y también pueden trabajar con más de un sistema operativo en la misma PC. Ajá. Es por ello que estas máquinas modernas pueden realizar operaciones que los otros equipos no pueden realizar. Ahora, no sé si ustedes lo sabían, pero si ustedes compran una PC o una laptop, ustedes pueden buscar o preguntar o averiguar si su PC o su laptop puede tener o tiene más de un procesador. Les voy a enseñar cómo pueden ustedes averiguar su computadora cuántos procesadores tienen. Porque yo he visto muchísimas ocasiones a personas que tienen una computadora personal y cuando me toca revisarlas y verlos, ayudarlos con algún problema que tienen, me doy cuenta que están desperdiciando el potencial de su computadora porque ignoran que su computadora puede tener más de un procesador. Entonces, ¿listos para ver cómo se hace eso? Abusados, ahí les va. Sí, ¿Ok? profesor. Están con Windows 10, se van a ubicar aquí donde se escribe para buscar algo. ¿Ok? Y le van a escribir lo siguiente. msconfig. Ese es un comando para la computadora. msconfig. Y les tiene que llevar a esta opción o esta parte de la aplicación que se llama configuración del sistema. ¿Sí? ¿Van conmigo? Entonces, le escriben msconfig y tiene que aparecerles la configuración del sistema. Lo seleccionan y aquí en la configuración del sistema
van ustedes a buscar este botoncito que dice, pero en esta pestaña que dice arranque. Al seleccionar arranque, van a buscar este botón que dice opciones avanzadas. Y aquí, miren, dice número de procesadores. Normalmente no trae palomita. Y aquí les va a marcar 1. Si ustedes le dan clic aquí, entonces se habilita la casilla de aquí abajo. Le pican aquí y aquí les va a mostrar cuántos procesadores puede tener su CPU. Y ahí hasta de a 8, ¿viste que trae 8 procesadores? Eso significa que hay 8 changuitos atendiendo un mostrador. Entonces eso le va a dar, ¿qué? Velocidad a su computadora. ¿Ok? Aunque tenga 2, si ustedes tienen más de un procesador en su CPU, úsenlo y van a notar la diferencia. Se van a acordar de mí cuando ustedes hagan esto y ustedes se encuentran ahí 2, 3, 4 procesadores y lo activan y van a ver cómo su computadora despega. ¿Ok? Entonces, le dan clic aquí, seleccionan el máximo de procesadores, le dan clic en aceptar, la máquina les va a decir que tienen que reiniciar la computadora. ¿Para qué? Para que lea y tome y diga, oye, procesador, tengo más quienes te ayuden. Y entonces ahí es donde ustedes van a notar el cambio en su computadora. ¿Alguna duda? ¿Sí vieron esta imagen o se quedó en...? No, sí la vi. ¿La vieron? Ok, bueno, entonces chequen sus computadoras. Ajá. Todas las computadoras pueden. No es obligatorio, porque es opcional. Ajá. Algunas tienen más de un procesador, otras nada más tienen uno. Si tienen uno, pues no hay ni por dónde buscarle. ¿Quedó? Bueno, Sí. chicos, pues eso sería todo por hoy. Espero que le saquen provecho a esta situación. Si es que ustedes tienen una computadora ahí con procesadores y no lo sabían, pues ahora ya saben cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Cuídense mucho, por favor. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Gracias.